Buenas, aquí Son Biedoa Fanfic, con un nuevo video. Espero que sea de su agrado. Para más contenido como este, deja un me gusta y suscríbete si aún no lo has hecho. Descargo de responsabilidad. La historia, los personajes, la novela, las imágenes, la música, etc. no me pertenecen. Todo les pertenecen a sus respectivos autores. Fase 01. Usa la fuerza, Luke. Igual RK igual. Parte 3. Flota de la República bajo el mando del general Skywalker. Ubicación clasificada. Rugió el pequeño maestro Jedi. Difícil de ver, el futuro sí lo es. Me miró con sus enormes ojos como si fuera culpa mía. Hice una mueca. Jedi. Todo debía atribuirse al obvio portador del lado oscuro. Malditos idiotas. Siento miedo en tu corazón. ¿Algo que buscas, lo hay? Preguntó Yoda. Mi mente divagó hacia lo único que me mantuvo cuerdo durante la guerra. Mis ojos pasaron del maestro Jedi a Skywalker y sentí una de las pocas cosas que son tabú para los Sith. Lástima. Los tontos, protegiéndose de cualquier emoción. Tener miedo de sentir, de ser personas. Vivir sin nadie que actúe como ancla para mantenerlos cuerdos. Era fácil perderse en la oscuridad de esa manera, especialmente cuando la mayoría, si no todos, hacían todo lo posible para mantener alejados a aquellos de quienes podrían enamorarse. Era de extrañar por qué cuando los Sith se activaron, tantos Jedi cayeron en nuestras palabras cuando les prometimos la libertad de deleitarse con sus emociones. Para ser quienes realmente eran. Todos menos Skywalker, aunque de alguna manera logró arruinarlo todo. Sonreí. La risa de una mujer resonaba en mis oídos. Casi vi una sonrisa brillante en un rostro enmarcado por una luz cegadora pero reconfortante cuando recordé a una de las dos mujeres que finalmente me mantuvieron cuerdo como Sith. Les debía a ambos no dejar que el lado oscuro me controlara. Era la única promesa que pretendía cumplir. Fue tanto por su bien como por la venganza que anhelaba que me puse la máscara que llevaba actualmente. Recordar a Azara y Vete me dolió. El lado oscuro susurró promesas de aliviar mi dolor si me rendía, pero simplemente lo ignoré. Casi me caigo después del asesinato de Azara, pero encontré el camino para recuperar el control. No lo publicaría pronto. Mi atención volvió al presente cuando sentí que los Jedi se inquietaban. A menos que hayas aprendido cómo traer de vuelta la muerte una vez que se hayan vuelto uno con la fuerza, lo que busco no va a suceder. Suspiré. Retumbó Yoda y miró hacia abajo. Sus orejas se hundieron. Un tapiz de posibilidades pinta la fuerza. A tu alrededor se acumula. Tanto la luz como la oscuridad. Me miró a los ojos. Mi casco no fue obstáculo para su mirada penetrante. No eres el elegido. Sin embargo, el futuro te envuelve como un manto. Pasado, presente y futuro que has visto, no. Su voz sonó en mi mente. Él lo sabía. De alguna manera él sabía, maldita sea, yo era un soldado. Había una razón por la que evitaba a Dromund Kaas como la peste cuando podía. Odiaba todas las intrigas y juegos políticos que garantizaba el trato con los niveles más altos del liderazgo Sith y Jedi, incluso si tenía que volverme bastante bueno para sobrevivir tanto tiempo. Cuando todo estuvo dicho y hecho, lo que estaba sucediendo en este momento era un juego del más alto nivel. Reforcé mis escudos mentales y elegí mis siguientes palabras con mucho cuidado. He visto futuros posibles. He tenido visiones de esta guerra en la que estás ocupado librando. No augura nada bueno para los Jedi. Creo que lo sospechaste cuando se inició la primera batalla de la guerra. Hice una pausa, preguntándome cómo continuar. Realmente no tenía sentido en ese momento. Lo que vi, la galaxia era diferente. No conocía nada del imperio. Solo una república desgarrándose, Jedi tropezando en la oscuridad y algunos Darksiders envueltos por sombras. Agité mi brazo izquierdo, teniendo cuidado de no cortarlo con uno de los dos sables de luz que me apuntaban. Mi mano derecha nunca abandonó la empuñadura oculta de mi espada. Es difícil atrapar a un Jedi o un Sith. Sin embargo, aquí estamos, en medio de la mayor trampa para Jedi que esta galaxia haya conocido. Pero usted lo sospecha, ¿no es así, maestro Yoda? Le pregunté al pequeño Jedi. ¿De qué estás hablando? Anakin me espetó confundido y enojado. Las guerras clon son la trampa. Yoda aclaró.
¿La República o estos separatistas? No importa quién gane. Es irrelevante. En cualquier caso, los Jedi pierden. Ese es el objetivo de la guerra. Agregué. Recordé las enseñanzas de un antiguo Sith, que una vez fue un Jedi. Según ella, la verdadera guerra nunca había sido entre los Sith y la República. Este último era simplemente un caparazón alrededor de los Jedi que debía ser atacado para sacarlos. Al igual que las enseñanzas Jedi, eran caparazones alrededor de los corazones de los hombres y mujeres que las practicaban. El conflicto entre los Jedi y los Sith siempre ha sido ideológico. Fue una batalla de ideales. Al final no hubo mayor victoria que convertir al enemigo en uno de ustedes, a menos que estuvieran allí por venganza, pero eso era otro asunto. O tal vez no. La guerra le dio a la gente muchos desaires para vengarse. Sí, asintió Yoda. Así lo supo desde el principio. Si yo fuera un apostador habría dicho que se veía sin buenas opciones. Si los Jedi se negaran a participar en la guerra, cuando uno de los suyos era el rostro de los separatistas, la orden habría perdido la credibilidad que aún tenía. Sin mencionar que algunos Jedi habrían ignorado las órdenes de permanecer neutrales, tal como lo hicieron Revan y sus seguidores siglos antes de mi época. Me pregunté si Skywalker habría desempeñado el papel de Revan si eso hubiera sucedido y si hubiera sido lo mejor. Aún así, era un juego muy peligroso el que jugaba Yoda. La guerra creó grandes oportunidades para empañar la imagen de los Jedi en los medios. Situación beneficiosa para Sidious. Tenía un buen plan, uno que funcionaba en el futuro pintado por las películas que conocía. No podéis cumplir vuestro propósito como guardianes de la República sin ser parte de la guerra. Sin embargo, en el momento en que os unisteis, los Jedi en su conjunto perdieron. Dije lo obvio. La única gracia salvadora para la Orden fue la naturaleza del enemigo convencional. La mayor parte de las fuerzas de la SEI estaban formadas por droides. Eso disminuyó la posibilidad de que los Jedi fueran deformados mientras luchaban y eliminaban innumerables seres vivos y sintientes. Les dio tiempo antes de que cada vez más de ellos fueran tentados por el lado oscuro, incluso sin que los Sith intentaran activamente convertirlos. La otra cosa que los salvó fue que, a menos que estuviera muy equivocado, los actuales llamados Sith planeaban simplemente exterminar a sus enemigos en lugar de convertir a quienes pudieran. Windu me lanzó una mirada oscura pero no dijo nada. Él, al igual que todos nosotros, sintió que este era el espectáculo de Yoda. Además, por un breve instante, el remolino de la fuerza hizo a un lado la sombra que bloqueaba la visión del Jedi. Sabían que yo tenía razón. Esa revelación tendría algunas consecuencias interesantes en el futuro. Solo esperaba que no volviera a morderme el trasero. La pelota estaba en el tejado de Yoda. Decidí echar más leña al fuego. Tú eres quien mencionó la profecía del elegido. Nosotros, los Sith, también la conocemos. ¿No te preguntas qué significa devuelve el equilibrio a la fuerza? Sonreí maliciosamente. Era bueno que no pudieran ver mi cara. Profecías. Bah. Eran una herramienta de la fuerza para guiar a los débiles de voluntad. Nosotros los Sith forjamos nuestro propio futuro incluso cuando la fuerza misma tenía otras ideas. Se supone que Skywalker destruirá a los Sith. Debería comenzar contigo. Windu me miró fijamente. ¿Lo es ahora? ¿Cuántos Sith hay en la galaxia hoy? Este Dooku que has mencionado. ¿Su maestro, o es un maestro y no un aprendiz? ¿Cuántos Sith emplea la Confederación? ¿Cuántos Jedi hay en la galaxia? ¿Galaxia hoy? Por favor, respóndeme, maestro Jedi, y luego piensa en qué lado podría necesitar poda para que haya equilibrio en la fuerza. Si sus expresiones de bofetada eran algo a lo que guiarse, ninguno de ellos jamás miró la profecía bajo esa luz. Desde cierto punto de vista, Anakin devolvió el equilibrio a la fuerza cuando ayudó a destruir la Orden Jedi. 20 años después, cumplió la última parte de la profecía al eliminar a Sidious y al menos por un tiempo deshacerse de los Sith. Dado que Luke era un novato apenas entrenado, Anakin hizo borrón y cuenta nueva. Al final, había miles de holocrones Sith repartidos por la galaxia, esperando a que alguien quisiera aprender. Con el tiempo, surgirían nuevos Sith incluso si el último de nosotros muriera. Desafortunadamente, lo mismo probablemente ocurrió con los Jedi.
Hablando de Sith, traté de recordar lo que sabía sobre Sidious y su pequeño grupo. Si no estaba mezclando las cosas, no eran verdaderos Sith, solo una secta de Jedi oscuros con delirios de grandeza que intentaban emular a los reales. Solo un maestro y un aprendiz. Eso era simplemente rogar que se perdiera el conocimiento cada vez que el maestro moría antes de poder enseñar a sus alumnos todo lo que sabían. ¿Cuáles eran las probabilidades de que un aprendiz esperara hasta que su maestro le hubiera enseñado todo lo que sabía antes de la confrontación final? Cada uno de esos ciclos tenía el potencial de perder conocimiento. Además, solo un par de Sith. Había un límite en las nuevas investigaciones sobre la naturaleza de la fuerza y cómo manipularla, 2 personas podían llevar a cabo y, por lo tanto, debilitar aún más a los Sith. Saqué esos pensamientos de mi mente y miré a Skywalker. Anakin parecía positivamente enfermo. ¿No lo sabrías? Estaba empezando a pensar por sí mismo y probablemente no le gustó mi interpretación de la profecía. En términos generales, había 3 formas de garantizar que hubiera un equilibrio, dependiendo de tus ideas preconcebidas sobre la fuerza. O cuánto te han adoctrinado los Jedi o los Sith, pero esa era otra historia. Elimina cualquiera de las sectas, o ambas, y comienza con la hoja en blanco. Esto último era lo que se suponía que sucedería en las próximas décadas. ¿Cuántos Jedi y Sith entrenados había al final de la 6ª película? En realidad, era obvio, ya que el equilibrio Jedi significaba que sus malvados enemigos habían desaparecido. Para nosotros, los Sith, fue similar, significó la victoria con los Jedi finalmente muriendo o siendo liberados de sus cadenas. La fuerza, bueno, pensé que sabía lo que ella también quería. Bueno, eso es si creyeras en el destino. Estoy bastante seguro de que mi presencia aquí no fue ordenada por la fuerza o algo así. No. Un par de entidades como mi patrón hicieron un trato y el futuro de una galaxia iba a cambiar. A menos que me mataran de nuevo, pero no lo planeé. Podía sentir la fuerza girando a mi alrededor y a Yoda. Estaba rígido. Como una serpiente enroscada para atacar. El maestro Jedi estaba a punto de tomar una decisión importante. Es difícil. Contra todo lo que me enseñó mi propio maestro, lo es. No has hecho nada contra los Jedi de esta época. No eres enemigo. Quizás demasiado en la profecía en la que hemos creído. Podría haber otras formas de equilibrar. No soy tu enemigo, maestro Yoda. A menos que me conviertas en uno. Le dije la verdad. Por el momento me contenté con el arreglo de vivir y dejar vivir. Sonreí ampliamente. El nudo de energía centrado a nuestro alrededor comenzó a disiparse y envió una onda de choque a través de la fuerza. Lo que habría sido ya no estaba escrito en piedra. El futuro estaba ahí, esperando ser moldeado por el presente. Ahora, había 2 sombras asomando dentro de la fuerza. Sidious y yo. Un nuevo juego estaba en marcha. Este es un error del que quizás no nos arrepintamos. Espetó Mace Windu. Cortó su conexión y su holograma se apagó. Siento que tendré muchos dolores de cabeza con ese tipo. Murmuré. Tampoco necesitaba la fuerza para descubrirlo. Ahsoka resopló divertida. Eso no es algo agradable que decir sobre el maestro Windu. Dijo la pequeña Togruta, pero no pudo ocultar el borde de alegría en su tono. Un Jedi con sentido del humor. Después de todo, no estás perdido. Exclamé. Tano era una pequeña joya que necesitaba ser pulida. Snips, compórtate. Skywalker amonestó a su padawan, pero sentí que él estaba de acuerdo con ella. Ah. Ahora lo recordé. Windu tampoco era uno de los fans de Anakin, ¿verdad? El maestro Koon apagó su arma y colocó la empuñadura en su cinturón. Volvió la cabeza hacia mí. ¿Qué piensas hacer ahora? Preguntó el maestro Jedi. Bueno, mientras estoy atrapado aquí puedo echarte una mano con ese crucero de gran tamaño. ¿Es tu próximo objetivo? No. No creo que tu gran maestro me dejaría seguir mi camino sin supervisión. ¿Quién sabe? Quizás ir y corromper a alguien con mis métodos insidiosos. Bromeé. En efecto. Yoda dejó clara su opinión. Lo mejor será si un Jedi va contigo. Eres de una época diferente. La galaxia cambió desde el momento en que lo supiste. me pregunto, ¿tienes un crucero para cazar? Habla de esto más tarde, lo haremos. Yoda dirigió su atención a Anakin. Caballero Skywalker.
Problema, entender las órdenes, tienes, fue divertido escuchar cómo Yoda reprendía al elegido por desobedecer órdenes y salvarnos. Tiene razón, maestro Jedi. Es un mundo nuevo y extraño. La última vez que lo comprobé, dejar a los supervivientes de su flota a su suerte y concentrarse en el objetivo, bueno, era algo práctico. Una acción digna de cualquier Sith que se precie. O un comandante militar dedicado que estaba haciendo lo que tenía que hacer para ganar la sangrienta guerra lo antes posible. Para ser un buen oficial había que preocuparse por los que estaban bajo su mando porque si no acabaría desperdiciándoles. Sin embargo, había que poder enviarlos a morir o dejarlos a su suerte cuando la situación lo requiriera. Las orejas de Yoda se hundieron. Esta guerra nubla el juicio, lo hace. Murmuró el pequeño Jedi. Meditaré en muchas cosas. Que la fuerza te acompañe. Con eso cortó la conexión. Anakin me miró con expresión confusa. Un Sith sermoneando a un grupo de Jedi sobre moralidad. Les hizo dar una vuelta a sus mentes. Lo que sentí de ellos fue hilarante. ¿Era algo que Dooku haría, no? Preguntó Anakin con voz hueca. Era lo más práctico. Intervine. La conveniencia era una pendiente resbaladiza que a menudo resultaba fatal para los Jedi. Una cosa era que alguien que no fuera sensible a la fuerza tomara tal decisión. Sin embargo, para un Jedi, y para responder a tu pregunta, si Dooku realmente es un Sith, eso es algo que haría con gusto. Sería incluso mejor si se preocupara por las personas que podría dejar morir. Las emociones causadas por tal acto serían un gran combustible para el lado oscuro. Skywalker desactivó su sable de luz y se frotó la cara con la mano izquierda. Creo que estaba empezando a ver a los Jedi bajo una luz diferente. Fue un paso pequeño, pero significativo. Sería interesante ver a dónde lo llevaría. La discusión terminó efectivamente con el ruido de mi estómago. Con el salto en el tiempo que me envió aquí, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado desde que comí por última vez. Estaba seguro de que ya era casi un día. Te mostraré el comedor. Dijo Anakin. Snips, ¿vienes? Igual RK igual. Oficina del Canciller. Edificio del Senado. Coruscant. Palpatine, el Canciller Supremo de la República, estaba desplomado en su cómodo sillón. Estaba lidiando con la pesadilla de todo gobernante. Montañas de papeleo. Tenía planes de lidiar con muchas de esas tonterías una vez que fuera emperador, pero por ahora, era un mal inevitable. El ex senador de Naboo estaba leyendo un blog lleno de varias leyes que se propondrían en la próxima sesión del Senado. Él o sus simpatizantes habían hecho pocos de esos. El resto, tenía que revisarlos para ver si había algo que pudiera ser de su utilidad o si había algo que sería un problema para alguno de sus planes. Era un trabajo aburrido pero necesario. No sería bueno que uno de sus enemigos se colara en algo problemático sin su conocimiento. Después de todo, incluso para alguien como él era imposible saberlo todo. Era una gran galaxia. Estaba leyendo sobre una ley que debería haber resuelto las disputas entre unos pocos mundos menores en el borde del espacio de la República. Hasta el momento no tenía planes para esos planetas. Eran peces diminutos en un océano muy grande. Palpatine gruñó. Esto fue una pérdida de su precioso tiempo. El aburrimiento del Lord Sith terminó abruptamente por un temblor en la fuerza. Deliciosamente, las corrientes oscuras fueron interrumpidas por algo invisible. Hubo un cambio en el aire. Frunció el ceño, se concentró y envió su mente a buscar la causa del disturbio. El lado oscuro era más fuerte que nunca y arrojaba enormes sombras que cegarían a cualquier Jedi que intentara adivinar lo que estaba sucediendo. Era una de las muchas ventajas que tenía Sidious. No era un hombre que se sorprendiera fácilmente. Sin embargo, ese día lo fue. Y no fue agradable. Por primera vez en su memoria, el velo del lado oscuro también oscureció su visión. La fuerza estaba en crisis y él sintió que estaba esperando que sucediera algo. Durante minutos buscó el motivo de esta confusión. Fue inútil. Lo que enfureció a Sidious. Él era el señor oscuro de los Sith. Lo que estaba sucediendo debería haber estado más allá de las habilidades de cualquier Jedi. Por un momento pensó que Dooku estaba tramando algo pero descartó esa idea. Ese no se sentía como su aprendiz. Un funcionario del Senado entró en el despacho del canciller sin anunciarse.
Era un rodiano de aspecto astuto que no tuvo suerte. El hombre vio al lívido Palpatine, cuyos ojos ardían con una enfermiza luz amarilla. Con un gesto de su mano, Sidious descargó parte de su frustración sobre el desafortunado ser. El rodiano fue agarrado por una mano invisible que comenzó a apretar. Intentó gritar cuando sus huesos se rompieron y su carne se desgarró. El Lord Sith descartó el cuerpo en un rincón oscuro de su oficina. Ahora estaba un poco más tranquilo y casi agradecido a la desafortunada criatura. Este no era el lugar para perder los estribos, pero era la tercera vez que sucedía en tantos años. Debería haberse controlado mejor, pero la repentina potencia del lado oscuro lo había dejado ebrio de poder durante algún tiempo. Sin mencionar el precio que la fuerza tiene para reducir el maldito papeleo inútil que le quitaba gran parte de su tiempo cada maldito día. Poco a poco, la aburrida estupidez de lo que tenía que afrontar estaba pasando factura a su cordura. La fuerza cambió. Todavía estaba envuelto en oscuridad, pero había una diferencia significativa. Era una danza de corrientes de luz y oscuridad. Fue el nacimiento de un nuevo futuro. Sidious ya no era el amo absoluto del lado oscuro, y si no fuera por su arrogancia y orgullo habría visto las señales. Lo que sabía era que ahora su vista dentro de la fuerza era tan mala como la que tenían esos tontos Jedi. Había una nueva sombra que oscurecía incluso su visión. Prometió vengarse de quien quiera que lo lanzara. Esa persona sentiría su ira ilimitada. El señor oscuro de los Sith no era alguien con quien se pudiera enfadar. El lado oscuro estaba bajo sus órdenes. Palpatine se sacudió del breve viaje de poder y frunció el ceño ante el cadáver. En días como este se preguntaba si todos los años pasados como canciller valían la pena convertirse en emperador y finalmente lograr vengarse de los Jedi. Suspiró y levantó una mano, reuniendo la fuerza en su palma y dándole forma con un pensamiento ocioso. Apareció una esfera de oscuridad arremolinada y se la arrojó al cadáver. Cuando golpeó, el rodiano se sacudió y luego fue consumido por la técnica del lado oscuro hasta que no quedó ningún rastro de él. Ahora Palpatine tenía que asegurarse de que hubiera registros que mostraran que su asistente abandonó el edificio antes de desaparecer. ¡Qué molestia! ¿Realmente valió la pena? Igual RK igual.